Buenas tardes, jóvenes caficultores, ¿cómo están? ¿Qué tal pues ese feriado aquí para los hondureños que tuvimos el feriado morazánico? Espero hayan disfrutado y descansado y vengan con todos los ánimos para aprender en jóvenes caficultores. Hoy damos inicio a esta hermosa travesía, lo que es el curso integral 2025. Bueno, es un curso donde incluimos desde cómo establecer un semillero hasta temas de cata y barismo, así que no se lo pueden perder. Y si tienen amigos o familiares que son apasionados por el café, ya sea porque son productores, porque son consumidores o porque están relacionados de una u otra forma en la cadena del café, les invitamos a que les manden el link de inscripción. Ahí está el código QR también para que le tomen una foto. Igual en los grupos nosotros les mandamos el link para que se puedan inscribir a este curso y no se pierdan. Traemos nuevas temáticas, nuevos invitados con todo lo relevante en temas de café. Sabemos que la caficultura pues está cambiando, ¿no? Hay una variabilidad climática que se está viendo. Es increíble que ahorita en la zona media alta ya haya café maduro. Eso no es normal. Entonces, sí, el cambio climático sí existe, sí es verdad, y lo estamos notando en nuestras fincas de café. Por eso es muy importante, pues, seguir formándonos, seguir aprendiendo en lo nuevo del café. Por eso, jóvenes caficultores, trae para ustedes un curso más y espero puedan aprender y disfrutarlo al máximo. Recordarles siempre que llenen su asistencia para que puedan recibir su certificado al finalizar el curso. Iniciamos hoy, 6 de octubre. Recuerden que también a las 6 tenemos clase para aquellos que no se pueden conectar a las 2 de la tarde. Entonces vamos a estar en esos dos horarios y por las plataformas de Facebook, YouTube y Telegram. Así que si no pueden conectarse en Zoom por temas de consumo de datos, pues ahí están las otras plataformas que son un poquito, consumen menos datos. Entonces, jóvenes, un saludo especial a los que nos están viendo en las diferentes plataformas y también a los que nos ven de los diferentes países: Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú y todos los otros países, ¿verdad? Ahí un saludito especial a ustedes. Y bueno, hoy, por ser la inauguración, tenemos las palabras de bienvenida de parte de Nestlé, que son pues los que patrocinan y los que permiten llevar a cabo este tipo de iniciativas. Jóvenes Caficultores es una iniciativa de Nestlé ejecutada por la Fundación Conducafé. Y hoy tenemos pues al representante de Nestlé, Ivar Peterson, quien nos dará unas palabras de bienvenida a este curso integral. Saludos, jóvenes, y nos estamos viendo. Bienvenidos a todos. Para nosotros es un gran placer tenerlos en comenzando estas sesiones y este viaje por por el mundo del café. Como decía Miriam, no es la primera de- no es nuestra primera actividad en ese sentido. Tenemos años ya trabajando de la mano de Conducafé para llevar estos proyectos a buen puerto. Nosotros en Nestlé, bueno, creo que todos conocen alguna marca Nestlé, em, pero nosotros como compañía no solo nos interesa, digamos, fabricar los productos que ustedes conocen, productos de buena calidad, sino también parte de nuestra identidad, de nuestro propósito es también acompañar el bienestar de la comunidad donde habitamos. En- de manera tangible lo hacemos en Honduras a través del Plan de Café, del cual ustedes ahora son parte. La idea es precisamente ver cómo, como decía Miriam, eh, en un país donde el café juega un rol tan importante como lo es en Honduras, siendo el sexto productor a nivel mundial, primero de Centroamérica, cómo nosotros incentivamos a ustedes, las nuevas generaciones, en que vean en el mundo del café una fuente de prosperidad, una fuente de bienestar. Es muy importante que las generaciones futuras tomen esa batuta y sigan innovando y mejorando eh, no solo la calidad del café, sino también las técnicas de cultivo, técnicas de agricultura regenerativa que hagan de esto algo más sostenible en el tiempo y, por supuesto, una mejor calidad de café y mayor productividad, ¿no? Por ende, una mejor economía también para todos. Así que, de nuevo, para nosotros es un gusto y un placer tenerlos aquí. Nos llena de muchísima alegría, de muchísimo orgullo. Así que bienvenidos, aprovechen mucho las sesiones. Son sesiones muy bien pensadas, eh,
y que hemos visto que dan resultados. Así que la invitación es aprovechen estas sesiones, eh, aprendan mucho, pregunten mucho, que más pregunta más aprende, eh, y bueno, disfrútenlo, ¿no? Así que bienvenidos. Podemos darle la palabra a la licenciada Miriam, que ella representa la Fundación Condu Café como directora de proyectos, que también nos va a acompañar hoy para darles unas palabras de bienvenida. Las clases son todos los días, de lunes a viernes, y bueno, dando inicio hoy, 6 de octubre, y finalizamos el 28 de noviembre. Así que vamos a tener pues un curso bastante largo, así que no se lo pueden perder y aprendan. Vienen muchas cosas buenas, así que no se pierdan en la clase. Y los dejo con la licenciada Miriam. Muy contenta de estar con ustedes. Iniciamos un curso más que lleva a cabo Nestlé con su socio implementador, que es la Fundación Conducafé. Tenemos diferentes proyectos. Uno de ellos es Jóvenes Caficultores, donde ustedes pueden recibir estos cursos totalmente gratuitos con ingenieros muy capacitados, con personas bastante preparadas. Este es el curso integral. Van a tener un diploma. Los que cumplan con cada uno de los requerimientos también saben que pueden escribirle a Rosy, ella que les ponga su correo electrónico para que podamos coordinar el aula móvil que llegue a cada uno de algunos departamentos donde ustedes quieren que llegue, a iglesias, a lugares. Nosotros, ¿qué buscamos? Acercar la caficultura a todos. La caficultura va desde el productor que tiene una finca, así como tenemos un curso que es Mi Finca, hacia nosotros o varias personas que estamos dentro de la cadena de valor del café. Sabemos que hay más de 1 millón de personas que viven del café en Honduras y hay más de 120.000 familias que trabajan directamente en la tierra con el café. Honduras es el quinto país mayor exportador de café a nivel latinoamericano. Estamos del tercero al quinto, más o menos. Somos un país altamente productor. Uno de nuestros PIB nacional más importante en el sector agrícola es el café. Entonces, el café nos une y eso es la visión de Nestlé, dejar un relevo generacional en nuestro país. Y ahorita podemos ver el proyecto Jóvenes Caficultores, pero si son productores de café, también tenemos el proyecto de Bosques del Mañana, tuvimos el de secadoras solares, el proyecto de GSG, donde nosotros trabajamos con ustedes directamente a una cadena de suministro certificada con un gran valor comercial, social y cultural. A ellos, pues cada uno de estos proyectos son que pues pueden ser tangibles en un país tan importante como Honduras. Gracias, Ibar. Igual muchas gracias a la licenciada Miriam por esas palabras de bienvenida que nos acaban de dar, bueno, por parte de Nestlé y por parte de la Fundación Café. Ellos pues ya muy bien lo mencionaron. El café es un rubro muy importante, no solo para Honduras, sino para Latinoamérica. Así que nosotros como jóvenes caficultores y como ejecutores de proyectos de Nestlé, también buscamos que se mantenga la caficultura. Como les mencioné, este curso integral pues dura desde hoy hasta el 28 de noviembre, entonces son varias clases, alrededor de 40 clases, y hoy les voy a mostrar las clases que vamos a tener esta semana. Cada lunes les voy a estar pues mostrando un cronograma de esas clases que vamos a tener semanalmente. Bueno, hoy iniciamos con la clase de inauguración e historia de variedades del café arábico. Porque esta clase, pues es muy importante conocer cómo el café llega a nuestros países y cómo realmente fue el impacto de que llegara el café a cada uno de los países. Ustedes conocen la historia de sus países. A mí me encanta mucho, conozco la historia de Costa Rica, cómo llega el café a Costa Rica y cómo este, pues, fue un pilar importante para el desarrollo de la economía en Costa Rica y también en otros países. Pues así que realmente es bonito y es importante conocer de dónde viene todo este tema y ahí se les van a mencionar también algunas de las variedades que se cultivan aquí en Honduras, ya sea por su productividad o que son tolerantes a plagas y enfermedades. También vamos a tener la parte de gestión integral de semilleros y viveros. Aquí vamos a tener un invitado que es especialista en todo este tema, ¿no? Ha trabajado con el ICAFé, así que él nos va a estar comentando desde su experiencia como productor de café y como colaborador con el ICAFé. También vamos a tener la parte de suelos. En esta clase vamos a estar viendo lo que es un muestreo e interpretación de análisis. ¿Con cuál objetivo? Recordemos que estamos buscando
una caficultura más sostenible y resiliente. Entonces tenemos que empezar ya a cambiar nuestras prácticas y a ser más eficientes desde el momento que aplicamos un fertilizante. Entonces, ¿cómo lo logramos? Pues conociendo, ¿no? Conociendo cómo está nuestro suelo y qué necesitamos. También vamos a tener una clase de agroecología, esto también ligado a la parte de suelo, de cuál es el rol que juega la agroecología actualmente en la caficultura y su importancia. Y también esta semana vamos a tener la clase de impacto de la densidad de siembra en la caficultura, ¿no? Cómo esto puede hacer que haya una mayor incidencia de enfermedades debido a la humedad que se genera o cómo también puede afectar la producción. Así que jóvenes, vamos a tener un curso bastante completo. Son casi 40 horas de clases. Entonces es muy importante que estén ahí en todas esas clases porque son temas relevantes para la caficultura y con cosas que realmente las podemos aplicar nosotros en la caficultura. Yo soy productora de café también, entonces ahí conozco y sé lo que viven los productores en campo, así que yo me siento identificada con cada uno de ustedes, de saber lo que se siente el trabajo duro del campo y también lo que, pues todos los desafíos que tiene que enfrentar cada uno de los productores. Jóvenes, bienvenidos a su primera clase y yo los dejo con el ingeniero Brian, que estará a cargo de la clase introductoria del día de hoy. Ahí vamos a estar pendientes de sus preguntas y consultas para atenderlas al final de la clase. Saludos y bienvenidos a su primera clase del curso integral. Buenas tardes a todos, jóvenes caficultores. Espero que estén muy bien, ¿verdad? En esta tarde. Nosotros vamos a dar la clase hoy de variedades del café. El enfoque que le vamos a dar esta vez es de cómo viene de África a cómo viene a dar a nuestros países, ¿verdad? Entonces, de acuerdo de donde nos estén viendo, pues vamos a ver en qué momento llegó cierta variedad a su país, ¿verdad? Entonces vamos a darle de esa manera. ¿Por qué la importancia de las variedades del café, verdad? Son importantes porque juegan un papel bien crucial en la parte de los sabores, calidad, resistencia de enfermedades, resistencia de plagas. Y todo eso en manera global pues enfoca qué tan rentable va a ser nuestras variedades en nuestro cultivo, ¿verdad? Muchas veces nos ponemos una variedad por tradición, pero no necesariamente es la que de verdad necesitamos en nuestra finca. Depende del suelo, depende de la altura, depende de la zona. Entonces, es muy importante saber la variedad que vamos a sembrar de acuerdo a lo que nos digan, en este caso, los profesionales, ¿verdad? En el área. Entonces, esa manera es una forma crucial. En el cultivo de Honduras se inició en los años de 1802 con la variedad típica, ¿verdad? Que fue distribuida en todo el territorio nacional como, en primera, por ser la única variedad que había en ese momento, era la que estaba más regada, por decirlo así, en los diferentes continentes, ¿verdad? Y de acuerdo a eso se fue mejorando, de acuerdo a cómo ya veían que se iban mezclando las variedades, iban dando mejores resistencias, ¿verdad? Tanto en plagas como en enfermedades, mejor productividad. Entonces, todo eso se fueron mezclando, por ejemplo, con los cruces de géneros de xenófora, que en este caso son especies identificadas de Arabia, ¿verdad? En la parte de la isla de Timor. Y en Honduras, por ejemplo, en los años de 1990 se liberó la variedad de Icafé 90, que fue resistente a diferentes plagas y enfermedades. Y después fue la variedad Lempira en 1998 y por último ha sido la variedad Parinema en 2004. La variedad Parinema era resistente o fue originaria en el caso de Honduras para la zona del Paraíso, porque era una resistente a la parte de nemato, pero también era resistente a la parte de la roya. Entonces es una variedad bastante versátil. Pero todas estas, de acuerdo al tiempo, se van mejorando las variedades y es bien importante tenerlo en cuenta porque según, así como nosotros mejoramos, en este caso, resistencias, también estas plagas o estas enfermedades buscan cómo romper esa resistencia, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que ir innovando cada vez más con las variedades porque si no, la enfermedad nos va a ir alcanzando, ¿verdad? En el caso de la parinema, que es la que tenemos más reciente, en el año 2023 perdió su resistencia a la roya, ¿verdad? En este caso, aún es tolerable, pero ya no es directamente con una resistencia horizontal, ya pasó a una resistencia vertical, quiere decir que ya podemos ver la roya visible en la hoja. Entonces, es de tenerlo en consideración. Ahora, como podemos ver aquí, en el marco del árbol de todas las variedades, podemos ver que tenemos bastantes, ¿verdad? Entonces, ver todas las variedades sería un poco ya bastante complejo
porque hay derivaciones, hay mutaciones, pero las que tenemos como base, como cimiento, son las que se originaron en Etiopía. De ahí todas se han ido modificando de acuerdo a cómo fueron llevadas de una zona a otra, que es lo que les vamos a explicar ahora. Pero en general estas son todas las variedades que podemos tener y le vamos a dar un poco de énfasis en las variedades que tenemos aquí en Honduras, ¿verdad? Eh, Históricamente, hay varias fuentes de las que hablan de la variedad del café, ¿verdad? En este caso, pues nosotros hemos tratado de buscar las fuentes más fiables para tener una información uniforme, ¿verdad? Pero todas dan que el café da origen en Etiopía, ¿verdad? Ahora, ¿cómo da o cómo se reconoce la variedad del café, que es una fuente de energía? Pues la más tradicional o la que se conoce es la del pastor, ¿verdad? Con las ovejas que miraron que eran más activas. A nivel histórico, pues esa es la que da como referencia, ¿verdad? La mayor diversidad que se conoce hasta el momento es en la base de Etiopía, de acuerdo a que da el reconocimiento histórico en este caso. Ahí tenemos, aparte de que se da como origen, es donde tenemos la mayor cantidad de mutaciones o de orígenes o de variedades identificadas, ¿verdad? De Etiopía, del norte de Etiopía, fue llevada al sur de Yemen, en este caso donde se fueron llevando las mejores variedades, tanto en productividad como en resistencia, por su tamaño, por sus resistencias. De ahí fueron llevadas se distinguieron dos tipos de variedades, ¿verdad? Tanto la típica que venía directamente de Etiopía, como la parte de Yemen, que va un poco más ligada a la parte de Borbón en este caso, ¿verdad? Pero por los momentos vamos a hablar un poco de lo que es la variedad típica. En este caso fue llevada de Yemen al sur de la India. En este caso fue llevada por los holandeses en los años 1600. En este caso, eh, se hicieron estos movimientos por cercanía y porque en este caso los holandeses tenían parte del territorio en la India, ¿verdad? Entonces se llevaron las variedades en este caso para una producción más rápida, un mercado más grande, mejor disponibilidades, mejores tierras. Entonces, en este caso fueron llevadas, ¿verdad? Ahora, de la parte del traslado que se hicieron de los holandeses, se llevaron semillas de la costa de Mumbai a Yakarta en los años de 1696 hasta 1699. En este caso, primero los holandeses lo que hacían era llevar plantas directamente de Yemen o quisieron hacer de Yemen a Malabar, que conocemos como Yakarta en Indonesia, ¿verdad? Pero el problema era que no se adaptaba. Directamente las plantas se morían rápido, se morían en vivero, no tenían buena productividad. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Ahí hubo una separación, ¿verdad? Porque en la planta no se adaptaba. Hasta que en estos años de 1696 ya llevaron plantas de Mumbai a Yakarta y ahí sí ya tuvieron una adaptación. Ahora, cuando pasa esto, también hay una separación en las variedades, que es importante tenerlo en consideración. Ahí hay una diferencia entre la parte de típica y Borbón también, ¿verdad? Ahora, en estos años también ocurre lo que pasa con un terremoto, históricamente hablando, ¿verdad? Entonces, hubo una separación aún mayor de la incidencia de las variedades. Entonces, como quedaron aisladas, en este caso hubo una separación y directamente hubo una mutación de la variedad típica. Ahora, típica tiene varias mutaciones, no solo es una sola variedad típica, sino que hay diferentes, ¿verdad? Y una de ellas se hubo una separación. Y estuvo en un tiempo en la isla de Java, en Indonesia, ¿verdad? Ahora, después de la planta de Java, se lleva una planta al Jardín Botánico de Ámsterdam en 1706. Esta planta fue llevada por control para tenerla como exhibición. En esos mismos años hubo un tratado de la firma de Utrecht entre los países europeos y en este caso también entre Holanda o los Países Bajos con Francia. Entonces en ese acuerdo el alcalde de Ámsterdam le manda o le regala una plantita al rey Luis XIV. Entonces también esta planta la llevan al jardín de invernadero de, de Francia y la planta pues la dejan su tiempo, ¿verdad? Que sigue reproduciendo, sigue tirando semilla. Entonces esa ya viene siendo otra diferencia de las variedades, ¿verdad? Eh,
en este mismo tiempo, en 1719, desde Ámsterdam, los holandeses mandan a lo que hoy conocemos como la Guyana. En 1719, en 1722, de Guyana pasa a Surinam. Como pueden ver, desde los años 1600 hasta el 1719 es que ya empieza a llegar en la parte de América, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, hay bastante tiempo de diferencia entre que se hacen los primeros movimientos hasta que llega la primera planta de América, ¿verdad? Ahora, es importante tenerlo en consideración porque no solo se dan los movimientos por el tiempo de traslado o del reconocimiento entre continentes, sino porque se le ha dado tiempo a la planta de ir viendo las mejores cualidades que tiene, ¿verdad? Recuerden que una forma de mutación o de ver las mejores cualidades es de sembrar por cantidad, que es lo que hicieron ellos en este caso, y las mejores plantas que tenían eran las que iban sembrando, la que mejor tenía resistencia, la que mejor se adaptaba, la que era más productiva en este caso. Entonces, por eso van a ver que hay bastante diferencia entre años entre países, ¿verdad? Después, en 1729, pasa de Surinam al norte de Brasil, en este caso. Aquí ya tenemos las primeras variedades de típica en Brasil, ¿verdad? Que actualmente es uno de los mayores productores. De 1760 a 1777 es cuando ya se hace al sur de Brasil. Entonces ya tenemos bastante tiempo, ¿verdad? De la entrada de estas variedades a todo lo que es el continente brasileño. Incluso entre el mismo Brasil es bastante diferencia, ¿verdad? Ahora, ¿recuerdan la plantita que se le regaló al rey, en este caso, por parte de los holandeses a los franceses? Y ellos mandan las primeras semillas de aquella planta que tenían cuidada en el vivero en 1723. Ya hay bastante diferencia, ¿verdad? En este caso se manda a la isla de Martinica, en la cual sirve como forma para que haya una adaptación. Recuerden lo que pasó cuando querían pasar de Yemen de un solo a Indonesia, ¿verdad? Que las plantas directamente no se daban. Entonces, en este caso hacen una pequeña transición para mandar a la isla de Martinica. Ahora, de Martinica, en 1730 se manda a Jamaica. Entonces aquí hay una forma de adaptación, ya se manda un poco más de semilla, ya están más adaptadas. Después de 5 años que ya ven la adaptación de la variedad, que ya ven el tamaño, cuál se adaptó mejor, cuál tiene mejor tamaño, entonces ya se manda a República Dominicana, ¿verdad? Recordemos que una planta de café normalmente ya empieza a dar fruto 2 años después de siembra. Ya a los 3 años que ya hubo producción, pues ya podemos ver las cualidades de la variedad en este caso. De ahí se manda a Cuba en 1748. Ya tenemos varios años de diferencia. Eh, y de Cuba, pues ya tenemos la primera introducción a Costa Rica en 1779 y llega a El Salvador en 1840. Siempre está con las variedades que teníamos de la parte de Cuba, ¿verdad? En este caso. Eh, Ahora, a finales del siglo XVIII, aquí ya tenemos lo que es la introducción por parte de Brasil, ¿verdad? Que son lo de las variedades que podemos ya tener en este caso, que siempre es de linaje de típica, ¿verdad? Eh, pues ya Brasil en este momento ya es un país con bastante producción, bastante nivel de semilla, entonces ya empieza a mandar a varios países directamente él solo en este caso. Entonces ya él envía a Perú en la parte de Perú, de ahí manda a Paraguay, de Colombia, y empieza a distribuir en otras partes del Caribe, de México, y México ya manda lo que es el resto de El Salvador y como Honduras también. Entonces directamente son semillas que tenemos de la parte de Brasil y de México, ¿verdad? Ahora, en este caso, Brasil pues maneja lo que es el linaje típica, ¿verdad? Pero como son variedades que tienden a ser susceptibles a diferentes enfermedades, se fueron cambiando las variedades, ¿verdad? En este momento todos se hacían de linaje directamente típica porque era lo que había en ese momento. Estamos hablando de los años de 1840, ¿verdad? Entonces, pues la variedad genética no estaba tan implementada como la tenemos actualmente hoy, ¿verdad? Que ya hay más innovación, hay estudios dedicados, hay carreras dedicadas a eso, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de los que estudian agronomía, ¿verdad? Pueden sacar sus maestrías o sus doctorados directamente en genética.
Entonces, como podemos ver, ya estamos en una forma más avanzada. Por ejemplo, en la parte de todas las variedades que les hemos mostrado, las pruebas o rastros de ADN que se han hecho de las variedades que tenemos actuales con las variedades que se han hecho anteriores en estudios recientes han visto que tienen conexiones entre ellas, ¿verdad? Por eso es que podemos rastrear directamente los ancestros de las variedades que nosotros tenemos y originarlas en las plantas que están o que descubrieron o que actualmente están también en la parte de Etiopía, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, la parte de ADN de las plantas es muy importante tenerla en consideración. ¿Por qué? Porque de ahí podemos ver la forma en la que las barreras de, como la roya rompe las plagas para poder ingresar a esta variedad, ¿verdad? Entonces, es muy importante tenerlo en consideración para los futuros, ¿verdad? Ahora, el linaje que tenemos de la parte de Borbón, ahora ya recordemos, ¿verdad? Que teníamos la parte de típica, ahora vamos a hablar de la parte de Borbón. Los franceses, en este caso, también hacen introducción a la isla de Borbón, que ahora llamamos Reunión. Ya vieron, aquí ahora ya sale la línea de Borbón que es la que normalmente conocemos, ¿verdad? Típica y Borbón. En este caso, la introducción o el nombre viene por esa isla en la que se hace el primer movimiento de Yemen a la isla que ahora actualmente llamamos la Reunión, ¿verdad? Ahora, estas plantas fueron llevadas en 3 años diferentes, en 1708, 1715 y 1718. En esta parte de las plantas que llevan, el primer año todas las plantas mueren, ¿verdad? En el segundo año sobreviven un poco más y en el tercer año, en 1718, sobreviven otro poquito, pero ya fueron plantas que se adaptaron a la zona. Y como les había hablado anteriormente, una forma de ver la parte de rendimiento o de genética masiva que se hace en el café es sembrar todo lo que se pueda y todas las plantas que sobreviven o las que salen son las que se hacen. En este caso, se le sacan semillas para hacer otro tipo de siembra, ¿verdad? Porque fueron las que se adaptaron mejor a las cualidades. Porque como hay polinización cruzada, entonces en este caso lo que vamos a tener es plantas que van a tener genes de todo tipo, ¿verdad? Entonces hay unas que van a venir adaptadas de acuerdo al polen de otras plantas y va a ser la que va a adaptar mejor a la zona, ¿verdad? Que esto fue a finales del siglo XIX cuando logramos o se logró establecer por parte de los franceses en la isla de Borbón esta linaje de plantas que fueron llevadas de Yemen, ¿verdad? Que en este caso fue las últimas 2 años, la primera se perdió totalmente. Eh, Ahora, de la isla de Borbón, algo que fue bien importante de los franceses fueron los misioneros. En este caso fueron los espiritanos de la Congregación del Espíritu Santo. Ellos llegaron a la isla en 1841, se establecieron, ¿verdad? Estuvieron un tiempo viendo lo de las variedades, viendo ver cuáles se adaptaban mejor y vieron que era algo bien bastante importante que podían llevarlo a otras partes de África en este caso, ¿verdad? Entonces, en el año de 1859 se mudaron a la isla de Zanzíbar, en este caso. Llevaron semillas, vieron que todo funcionó bien, se adaptó bien. Entonces, otro grupo en 1822 en Bagamoyo, que en este caso ya fue en la parte de Tanzania, ¿verdad? Que ya fueron llevadas las primeras semillas directamente como el continente, porque a todo esto todas estas variedades estaban moviéndose entre islas, ¿verdad? No habían regresado directamente al continente como tal. Ya hasta en 1893, por parte de otro grupo de misioneros franceses, fue llevada a San Agustín, que ahora es Kikuru, en Kenia, ¿verdad? Ya lo vamos moviendo entre países. Y en 1893 fue llevada en Bural, que hoy conocemos como Taita Hills en Kenia también. Entonces ya vemos el movimiento que fueron ya bien importantes en esta parte de los misioneros franceses porque había una pequeña distribución de las variedades, en este caso Borbón, ¿verdad?, entre el continente. Ahora, en la distribución de semillas, las plántulas que fueron llevadas por el grupo de San Agustín se sembraban en grandes extensiones de Kenia. En este paso se buscaron una distribución de las mejores tierras, que tuvieran mejor altura, mejores condiciones, que fueran más apropiadas para este caso, para la siembra, ¿verdad? Que hubieran de repente mano de obra disponible de manera que fuera más interactivo, ¿verdad? Ahora, de lo que estaba o de las primeras que llevaron en Bagamoyo, se utilizaron plantas para la región del Climajayo. En este caso,
En esta parte del monte de Kilimanjaro en Tanzania es una zona que actualmente es bastante protegida porque tiene una bastante diversidad como de fauna, ¿verdad? Muchos de los animales que uno suele ver en las películas son de esta parte de Tanzania, ¿verdad? Entonces es bien importante esta zona como parte de la humanidad, ¿verdad? Y aquí tenemos bastante diversidad en lo que son en la parte de plantas también y en la parte de café también. Incluso aquí es tan importante y tiene tanta diversidad de genes de café que está el Instituto de Investigación de Café de Tanzania, o TACRI por sus siglas en inglés, y que hoy es una de las principales estaciones de investigación. Estoy investigando un poco sobre este centro y pues sí, se mantiene bastante la parte de genética, tienen conservación de plantas de varias diferentes partes del mundo, tienen las mutaciones que ellos han hecho, tienen plantas criollas o recesivas en este caso, que son de las que tienen con mayor antigüedad, son de las que algunas revisan incluso para la parte de genética, para saber de dónde vienen las nuevas variedades que han salido, a ver si tienen ese origen. Entonces es una zona bastante importante y de bastante estudio en lo que es la parte de café, ¿verdad? Ahora, en la parte de distribución de semillas, en la parte de Brasil, en América la gran parte de las variedades son típica y Borbón. En este caso es bueno y malo, ¿verdad? En la parte de malo es que como solo estamos ligados a dos variedades, tenemos un cuello de botella con la parte de genética, ¿verdad? Porque no tenemos mucho para ir haciendo las mutaciones. Sí es cierto que nos dan bastante a la hora de café en la taza, por ejemplo, resistente a ciertas enfermedades, buen sabor, buen carácter, olores, sensaciones, pero son bastante susceptibles a varias plagas, ¿verdad? Entonces eso los limita bastante, porque una vez que una enfermedad, por ejemplo, logra romper la parte de seguridad de una planta, pero como todas están ligadas a lo mismo, pues es cuando empiezan a hacer un poco los desastres, ¿verdad? Porque es fácil de romper estas variedades porque solo estamos ligadas a dos. Por mucho que a veces uno hable de cierto tipo de variedades, está ligado a las mismas, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de las variedades de Honduras, ¿verdad? En Brasil también representa el 40% de la producción mundial y el 97% de los cultivares son derivados de típica y Borbón, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, son bastantes, imaginen el 97%, ya es un número considerado, ¿verdad? Que si bien es muy representativo y muy bueno en muchas características, pero a nivel genético está muy, muy corto, ¿verdad? Porque tenemos ligado con los mismos ancestros de las que se hablan. Ahora, en la variedad típica, por ejemplo, y como les mencionaba anteriormente, sí es que está bien amplio esa parte. No es que es una sola variedad típica, hay varias mutaciones, depende en la zona en la que se estaban llevando, ¿verdad? Por ejemplo, la que estaba en la India, la que estaba originalmente en Yemen, la que estaba en la parte de Java, que era en Indonesia, luego las que se traen, pero al final siempre tienen un ancestro en común y lo cual hay que tener bastante consideración, ¿verdad? Ahora aquí vamos a hablar un poco sobre sobre las variedades que podemos tener, ¿verdad? Que son las introgresivas. Introgresión quiere decir traído, ¿verdad? Por eso va la palabra. Ahora aquí vamos a hablar un poco sobre la distribución de cómo se han ido haciendo las mutaciones. En 1920 se agarraron la que son por una polinización cruzada de café arábico con canéforas en la isla de Timor. Ahí vamos viendo dónde sale el otro nombre de los híbridos, Timor, ¿verdad? Y vieron que de este híbrido salían unas plantas que eran resistentes a la roya en este caso. Ahora, ¿por qué hay resistencia a la roya? Porque como tienen genes de los canéforas, entonces esas tenían una cualidad de que daban resistencia. Ahora, no se sacan muchas de las variedades de cierto tipo porque en este caso pues de repente no tienen un buen tamaño, no son muy productivas, no tienen buen sabor. Entonces, pero al mezclarla con otros arábicos que sí dan eso, sí dan cuerpo, sí dan sabor, sí dan aroma, entonces ahí pueden ir agarrando un poco de los beneficios de una y los beneficios de la otra. Pero, eh, pero ahí van viendo uno lo que haciendo las mezclas. Entonces, cuando en este año los genetistas ven que al hacer este cruce
ya da esas cualidades, entonces agarran este híbrido de Timor y empiezan a hacer otros cruces con otras plantas, ¿verdad? Que es lo que tenemos en este caso aquí, que como podemos ver a la parte derecha, ya tenemos lo que son los híbridos de Timor. Y en este ya empiezan a hacer lo que son los cruces que conocemos hasta el momento de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, ya mezclan las variedades de arábicas de alto rendimiento, que era lo que les mencionaba aquí, que eran plantas con buena calidad, buena producción, buenos entrenudos, eh, con caturra y vía sarchi, ¿verdad? Entonces, ya aquí podemos ver que tenemos el híbrido de Timor, que fue el que sacamos anteriormente, con caturra, tenemos el híbrido de Timor con vía sarchi, y aquí tenemos ya variedades arábicas introgresadas. Todos estos recuerden que fueron de forma sexual. Lo que hace en este caso es para separar las variedades es agarrar la flor de la variedad que queremos, sacamos la flor, le quitamos lo que es la corona, que son los pétalos en este caso, y separamos el polen manualmente. Esto se lo hacen con un pincel, es un trabajo bastante delicado, hay que hacerlo con paciencia. Y en la planta que vamos a hacer el cruce, le podemos poner de repente una bolsa, de repente lo podemos tapar directamente toda la planta con nylon o con papel para protegerla. Cuando ya hacemos la abertura o nosotros hacemos la abertura de la flor natural, entonces agarramos el polen de la planta que hayamos seleccionado y la introducimos manualmente nosotros. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, pues va a venir una abeja, va a venir una mariposa, cualquier tipo de insecto y va a hacer la polinización, incluso el viento. Entonces no tendríamos directamente las variedades que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces todo eso se logra de una manera bastante artesanal hasta cierto punto. Por eso que ustedes ven que entre año y año para hacer estas mutaciones, como vieron en otros países, pasaban bastante tiempo, ¿verdad? Lo mínimo eran 5 años, pero podían pasar hasta 10, 20. Hay algunas mutaciones que tenemos más de 50 años, ¿verdad? Entonces en estas variedades arábicas introgresada ya tenemos los famosos catimores y zarchimores, ¿verdad? Que yo sé que los que están en el mundo del café, pues los tienen bien marcados y señalados, ¿verdad? Lo cual ha funcionado bastante. Ahora, en el caso de Honduras, aquí ya podemos ver lo que son las variedades que ya se cuentan en el territorio, ¿verdad? En este caso tenemos la variedad típica, que es la primera en América, que es originaria de Yemen, ¿verdad? Tiene un porte alto, forma cónica en su estado juvenil, según va creciendo o según va aumentando de edad, pues ya cambia su forma un poco más cilíndrica, ¿verdad? Su bandola tiene una inclinación de unos 50, 70 grados, que es lo que va a tener el decaimiento, ¿verdad? Y entre nudos de cada 100 centímetros. Se adapta bastante a diferentes alturas, entre 700 y 1800, pero siempre recomienda una superior de 1200. ¿Por qué se recomiendan variedades a cierto tipo de altura, bro? Porque en este caso pues vamos a tener mejor cualidades en la parte de rendimiento, adaptabilidad. La planta va a tener su mejor forma, ¿verdad? Una producción de granos grandes, productividad de 20 quintales oro por manzana. Esto puede variar, puede ser más, puede ser menos dependiendo de los cuidados del suelo que le hemos dado, depende de la forma en la que le hemos cuidado, la altura en la que estamos, ¿verdad? Entonces, como punto de partida podemos tener que son 20 quintales por manzana. Esta, como les había mencionado anteriormente, por ser una de las variedades típicas en este caso y de las primeras, pues es susceptible a casi todas las enfermedades que hay, ¿verdad? Tanto como roya, ojo de gallo, nematos. Entonces son plantas que bien pueden ser de las primeras, pero actualmente por la parte de rendimientos no es tan bueno tenerlas, ¿verdad? Porque vamos a tener lo que es la parte de los costos nos van a elevar bastante. Luego tenemos la variedad Borbón, igual originaria de la isla de Reunión, que ahora conocemos como Borbón. Es europea, es una variedad de porte alto, menos cónica, como pueden ver, es un poco más cilíndrica. Sus tipos de bandolas son más cortas. Tiende a bastante a dar bandolas secundarias con mejores cualidades de flor. Se adapta entre 700 y 1800, igual tiene una recomendación de 1200 para arriba. Altura ya da un poquito más lo que es la producción de café oro, ya nos da 26 quintales por manzana.
También es susceptible a todas las enfermedades que podemos, o la mayoría de las que podemos tener en el territorio, ¿verdad? Como nematodos o de gallos. Y al final, pues son enfermedades que las vamos a tener bien presentes, ¿verdad? Por ejemplo, la roya, que es por viento, que se mueve más que todo, va a ser bien probable que a esa altura la vayamos a tener, ¿verdad? Por la forma en la que va el viento, no digamos la tenemos en zonas bajas como de 1000 o 800 metros, ¿verdad? Va a ser bastante problema. Ahora aquí tenemos lo que es la variedad Caturra, que son provenientes de Brasil, son mutaciones de Borbón. Como les digo, muchas plantas son mutaciones o son variedades en las que se sembró por cantidad, ¿verdad? Ya fueron mutando de acuerdo a la forma en la que se iban sembrando. Es una planta de porte bajo y compacta. Tiene sus bandolas, igual tiene una inclinación de unos 60 grados, es que tienden a caer un poco. Por eso es bueno mantener estas variedades sin maleza para que no tenga rozamiento o a la hora de que se van criando, ¿verdad? Se adapta en alturas de 800 y 1500. Yo la he visto a 1600, si no me equivoco, y son variedades muy rendidoras a esa altura, no suelen tener tanto problema, pero en alturas menores pues ya dan un poco más de detalle con la roya, ¿verdad? Porque es altamente susceptible a la roya. Una variedad de caturra que ya es infectada con roya puede dar presencia o los primeros síntomas de roya entre 11 y 16 días, o sea que es bastante rápido lo que vamos a tener problema con roya, a diferencia de otras variedades que suelen tratarse un poco más a la hora de dar presencia. Ahora, si todos los manejos son correctos, va a tener a dar dos colores el grano maduro, ¿verdad? Que va a ser bien rojo o bien amarillo, que algunos les dicen nance, ¿verdad? Aquí en Honduras se le conoce también como nance cuando ya tiene ese grano amarillito. Suele dar de 26 quintales oro por manzana, entonces vemos que es una planta, una variedad bastante productiva en sus mejores condiciones, pero es muy susceptible a enfermedades, ¿verdad? Tenemos la variedad Paca, que es originaria de otra mutación de Borbón, pues esta ya proviene del Salvador, de nuestros vecinos salvadoreños, ¿verdad? Es una planta de porte bajo, abundante follaje, abundantes raíces, lo que va a decir que nos va a dar un poco de demanda en la parte de fertilizante, ¿verdad? Porque vamos a tener que abonar bastante para lograr mantener esa demanda de hojas y de raíces, ¿verdad? Hay que tenerlo en consideración. También da bastante bandola secundaria y entre nudos, entre unos 4 y 6 centímetros, como podemos ver, bandolas bastante llenas de café, porque tendemos a tener esos entrenudos bastante cerca. Se adapta entre 700 a 1500 sobre el nivel del mar, es bien resistente a sequías, aguanta bastante tiempo prolongado sin lluvia. eh, Así que aguanta climas un poco cálidos y secos, es bien adaptable en esa zona. Son granos pequeños porque tiene una flor bastante pequeña también y da unos 60 quintales oro por manzana, lo cual es un número bastante bueno y aceptable, ¿verdad? Pero va a haber un poco más de demanda de nutrientes y es especialmente susceptible para la roya también. También tenemos una variedad ya nacional, que en este caso es el café 90. Viene un cruzamiento entre Caturra y el híbrido de Timor. Aquí vamos viendo las mutaciones de los híbridos, ¿va? Y en las mutaciones, pues también tenemos diferentes tipos de cruce, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos otros de Caturra y Libre de Timor y nos da otra variedad. Esta es de Honduras, un porte bajo, hoja ancha, un verde oscuro, o sea que es una planta que cuando tiene alguna deficiencia se nota bastante porque va a tener un color amarillamiento fácil notable porque es un color verde intenso, ¿verdad? Ramas largas, entre los nudos cortos, se adapta entre 1000 y 1800 metros, lo cual es una planta de bastante altura, ¿verdad? En grano mediano con producción de 80 quintales por manzana, perdió su resistencia a la roya y es muy susceptible a los de gallo. Este perdió la resistencia a principios como el 2005, si no me equivoco, lo cual a pesar de eso, aún así un poco tolerante bastante a la roya en este caso, pero ya se confirma que ya perdió la resistencia, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la variedad Lempira, igual un cruce entre Caturra y el híbrido de Timor. Podemos ver que tenemos los mismos cruces, pero con ya otra variedad diferente, de acuerdo a las cualidades de las plantas que se iban sembrando, ¿verdad? Con resistencia a enfermedades,
de porte bajo, bandolas entre 80 y 90 centímetros, ya que son bastante largas, entre nudos entre 6 y 7 centímetros, y aquí cambia un poco la distancia entre nudos, se adapta entre 700 y 1400 metros a nivel del mar, no se recomienda entre 700 y 1200, en este caso por pérdida de rendimiento y por las enfermedades que le van a aparecer. Entonces no se recomienda entre ese techo. O sea, poder se puede, pero le va a depender un poco más de estar más atento a la finca, controles de malezas, controles de podas, controles de sombra, lo cual pues va a ser un poco más demandante de trabajo para los productores en este caso, ¿verdad? Puede producir entre 80 quintales oro por manzana, de acuerdo a todas las condiciones, ¿verdad? Pero ya aquí vamos viendo que la altura va a ser un limitante para ella. La Empira igual ya perdió su resistencia a la roya en este caso, pero aún así pues es bastante tolerable, sabiéndola manejar bien, con más que todo sombra y humedad, aún puede aguantar, ¿verdad? Ahora aquí tenemos la variedad Parinema, que es de las últimas que lanzó en este caso el Café y que hasta hace poquito, el año antepasado, fue que perdió su resistencia, en este caso a la roya. Proviene del cruce entre Villasarchi y el híbrido de Timor. Aquí ya vamos viendo que esto es un sarchimor, ¿verdad? Es una planta de porte bajo, copa cónica, muy desarrollada, tiene buen follaje abundante, bandolas entre 100 y 190 centímetros. Es decir, que podemos tener más de 100 o casi, yo he contado bandolas hasta de 200 gramos, ¿verdad? En el caso del parinema, lo cual es una planta bastante productiva, pero tiende al ser un porte bajo, entonces va creciendo un poco más despacio, entonces no necesariamente la vamos a tener muy alta, ¿verdad? Es buena en este caso, para los corteros, porque no les cuesta mucho hacer el corte, normalmente como se hace de forma manual aquí en el país y en algunos de los países vecinos, ¿verdad? Se adapta entre 700 y 1650. Yo la he visto a 600 y sí, se adapta bastante bien, pero su mejor rendimiento anda arriba de los 1400, que ahí he visto fincas bastante bonitas de café Parinema, ¿verdad? Con su desarrollo más productivo. Son frutos son alargados, tipo en punta, ¿no? Y con 60 quintales oro por manzana. En el caso del café Parinemo, o sea, como el grano es bien marcado, bien fácil reconocerlo por su forma más alargadita, ¿verdad? Las otras variedades son un grano más redondito. En este caso no, suele ser más liso y más alargado. Es una cualidad que tiene bien marcada, ¿verdad? Tiene resistencia a la roya parcialmente o completa y en el caso del nemato, ¿verdad? Ahora, en el caso del nemato, todavía es bastante resistente porque fue casi que especialmente hecha para eso, ¿verdad? Porque en la zona del Paraíso en Honduras es una zona con bastante nemato. Entonces se hizo la variedad, en este caso para eso. Entonces, hasta ese momento no ha tenido problema con nemato. Pero como de forma lateral salió que era resistente a la roya, ¿verdad? En este caso. Ahora, perdió la resistencia a la roya de forma parcial. Quiere decir que aunque sí le da con un manejo adecuado de nutrición, no suele dar ningún problema. Prácticamente suele dar características de una planta totalmente con resistencia completa en este caso. Pero sí, ya se marcó y registró como oficialmente ya no es tolerante. Hay plantas que pueden marcar o puede tener tendencia como de un 3% a dar susceptibilidad a una enfermedad, porque recuerden que muchas veces lo que hace el productor es agarrar semillas de una variedad comprada y sembrarla, ¿verdad? Pero como hay cruces, que es lo que les hablaba anteriormente de las polinizaciones cruzadas, entonces puede que ese grano que ustedes agarraron venía de un polen por ejemplo, un empira, y ustedes sembraron eso. Entonces va a haber una susceptibilidad a la roya en este caso. Y ustedes dicen, no, pero yo sembré para Inema anteriormente, en 2016-17, y ya tenía roya. No, el problema fue que hubo un cruce de plantas que no eran 100% Parinema. A mí me tocó ver en el 2023, fui a la finca de un productor y me dice, mire, sembré esta variedad Parinema, me dice, tenía como un año la planta, pero estaba llena de roya. Y en la parte de Parinema, la hoja también un poco ancha, y bien notable, ¿verdad? Entonces yo le digo, esta no es Parinema, le digo, este es otra planta que de repente le vendieron, porque fue el vivero que le vendieron, ¿verdad? Él no estaba seguro de la calidad de la semilla.
Entonces, cuando yo le miro el cultivo, él tenía creo que una o dos manzanas ya sembradas. Le dije, no, le digo, esta no es variedad Parinema, le digo, porque era una planta pequeña y ya tenía, ya estaba llena de roya, ¿verdad? Y sí, pega roya o sí ya es susceptible, pero es poquito, es pequeño, tal vez de toda una planta, una hoja va a tener un puntito clorótico de roya, pero esa ya estaba llena, ya parecía que eran variedades caturra más que todo. ¿Verdad? Entonces, de tenerlo en consideración. Entonces, de la planta actualmente en Honduras, de las más resistentes que hay a nivel comercial rápido es Parinema, ¿verdad? Ahora, una variedad que se ha dado es el F1 centroamericano. Este es el cruce entre Sarchimor y variedades silvestres de Sudán, Rune. Ahora, esta es una variedad que se ha hecho en conjunto entre varios países de Centroamérica, tanto por Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, todos han hecho un pequeño aporte, ¿verdad? Y creo que hasta este año o el año pasado ya se liberó un poco más al público. Primero solo estaba como en observación, viendo que sí se adaptara bien a la parte de aquí, que no diera presencia de roya. Entonces, creo que es una de las variedades que ya se liberó. Es una planta de porte medio, con bandolas de 90 centímetros, se adapta entre 900 y 1800. Aquí ya es una planta que ya de la altura más baja ya pide un requerimiento de más altura, ¿verdad? Casi todas andaban entre 700, este ya pide 900 de un solo. Pero es una planta que yo la he visto, he tenido la oportunidad de verla ya en producción y es una planta bastante rendidora, tiene un crecimiento bastante rápido, a diferencia del parinema, que es un crecimiento un poco más lento. Esa tiende a desarrollarse más rápido en los primeros años, ¿verdad? Tiene granos grandes con rendimiento de 55 quintales. Es resistente a la roya, pero susceptible a nematodos. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar en este caso los nematodos? Es cuando uno tiene normalmente fincas pequeñas, uno trae otro tipo de plantas para dar sombra al inicio o pues mientras da el café, que nos está dando ingresos, otro tipo de cultivo. Y lo que normalmente uno hace es traer, por ejemplo, lo que son musáceas, ¿verdad? Como plátanos, guineos y todo eso. Y muchas veces lo que el productor hace es simplemente comprar el hijo en una finca vecina o en otra finca y sembrarla directo, no es una descontaminación. Y ahí lo que estamos haciendo es traer nematodos de otras fincas a la nuestra y ahí podemos llegar a tener problemas. Entonces, una forma de evitar nematodos en nuestras fincas es haciendo limpieza de cualquier objeto extraño que vayamos a tener en la de nosotros, ¿verdad? Como en este caso es desinfectar los hijos de plátano para evitar la presencia de nematodos. O si el vecino miramos que trajo plátanos y no hizo una desinfección, entonces tirar una línea de protección con él, ¿verdad? O directamente recomendarle para que no haya ese tipo de problemas, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta para respondérselas. O no sé qué les ha parecido la clase, si les ha parecido entretenida, como desde Etiopía a todos los países que viajó, ¿verdad? Para poder estar con nosotros hasta llegar a América, ¿verdad? Para llegar a las islas, al Caribe. Primero llegó al Caribe, casi que antes que nuestros países, ¿verdad? Bueno, jóvenes, ahí hoy tuvimos la participación del ingeniero Brian con esta clase, ¿no? Como yo les mencioné, qué bonito es conocer, ¿no? Desde dónde el café y cómo llegó a cada uno de nuestros países. Eso es muy, muy bonito conocerlo. Y sí, por acá teníamos un par de consultas. Bueno, y primero que nada, saludos a todos los que nos estaban viendo. Ahí me comentaron de Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela. Saludos especiales. Y bueno, ingeniero Brian, por aquí tenemos una pregunta. Nos dice Luis Eduardo Enrique, que si en fincas orgánicas se puede mantener la producción por manzana que se mencionó en las variedades. En este caso suele ser un poco más complicado, ¿verdad? Por la demanda de nutrientes de algunas variedades, ¿verdad? Por ejemplo, en las que suelen tener bastante follaje y bastante demanda de nutrientes, pues de repente nos puede caer un poco la producción, ¿verdad? Normalmente la parte orgánica casi en todos los cultivos tiende a decaer un poco porque no podemos llegar a suprimir todas las necesidades. Pero si no hacemos un corte drástico, por ejemplo, entre
algo químico, una finca 100% química, a una orgánica, no vamos a notar tanto ese desequilibrio, pero si lo hacemos poco a poco, entonces de repente no vamos a sentir tanto la demanda que vamos a llegar a tener, ¿verdad? O la forma en la que vamos a perder producción. Entonces sí es cierto que no podemos llegar a tenerla o los rendimientos 100% por ser finca orgánica, pero sí podemos llegar a acercarnos bastante ese número, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos todo lo demás que se hace de las variedades, y estar a la altura correcta, hacer los manejos de sombra adecuados, mantener el nivel de plagas en control, porque en el caso, por ejemplo, de la roya nos va a hacer perder bastante, de la broca, nos va a hacer perder bastante demanda, ¿verdad? O la parte de roya también, que si tenemos una población grande y tenemos 100% orgánico, pues de repente podemos decaer bastante, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que no podemos llegar al 100%, pero sí nos podemos acercar si lo hacemos de una transición no tan drástica, ¿verdad? Excelente, ingeniero Brian. Bueno, por ahí teníamos otros comentarios. ¿Qué les pareció bastante interesante la clase? Jóvenes, recordarles llenar su asistencia. Ahí se los compartimos por el chat para que puedan llenar su asistencia a la clase de hoy sobre variedades de café, la clase uno. Y también recordarles si algún amigo o familiar no se pudo conectar a esta hora por temas de disponibilidad o porque estaba en el trabajo, pues recordarles que a las 6 de la tarde también vamos a estar con esta clase. Vamos a tener todos los días los horarios de 2 p.m. y 6 de la tarde. Así que ahí ustedes eligen el horario que mejor se adapte a su disponibilidad de tiempo. Los que ya llenaron la asistencia, solo se llena una vez por clase y es importante que ya estén inscritos porque de la inscripción nosotros tomamos sus datos. Entonces ahí, al momento de que escriban su nombre, por favor hacerlo correctamente, ya que nosotros pues tenemos un sistema para poder generar los certificados y a veces nos dice, ay, mi nombre está mal escrito. Ah, pero es que lo escribieron mal cuando se inscribieron. Entonces es muy importante que lo escriban como quieren que salga en el certificado. Por ejemplo, yo si quiero que salga Rosy o si quiero que salga Amalia, entonces yo lo pongo como quiero que salga en mi certificado. Y recordarles siempre, se llena todos los días la asistencia, la clase de hoy, la clase de mañana. También se debe llenar todos los días la asistencia para que puedan recibir ese certificado. Y bueno, ahí el ingeniero Brian también les comparte las fuentes de dónde fue toda esta información, ¿no? Pues ya son entidades que realizan investigación y que colectan todo este tipo de información y nosotros se la transmitimos a ustedes para que conozcan. Y recuerden, mañana a la misma hora y por los mismos canales vamos a tener una clase de semilleros y establecimiento de viveros. Así que no se la pueden perder porque esto está bueno. Así que, ingeniero Brian, se despide de sus estudiantes y los que quieren volver a ver la clase, pues a las 6 los esperamos. No, un saludo a todos, ¿verdad? Gracias por su atención, gracias por leer los comentarios. Espero que les haya sido muy útil y muy informativo. Y como dice ella, si quieren volver a recibir la clase, pues estamos a las 6 de nuevo el día de hoy y estaremos dando otro tipo de temas en lo que vaya el curso, ¿verdad? Por mí es hasta todo. Un saludo cordial para todos. Y los que no pudimos atender sus preguntas, pues ahí están los chats de el staff de jóvenes caficultores. Solo los administradores, ¿verdad? Le pueden escribir ahí por WhatsApp y ahí vamos a estar pendientes de sus preguntas. Y también jóvenes, hoy tuvimos un incidente durante el fin de semana. Los estuvieron contactando de unos números ahí extraños, pidiéndoles datos personales u otras cosas. Nosotros no hacemos eso, así que por favor tengan cuidado, no brinden sus datos personales si les llaman o cualquier cosa. Nosotros solo tenemos números habilitados en Honduras y son los administradores de cada uno de los grupos y nosotros pues nuestra forma de difusión, ustedes saben que es por redes sociales y por los chats del grupo, así que no den información personal a números que le llamen porque puede ser un problema de estafa. Así que jóvenes, un gusto haberlos tenido en esta clase y esperamos verlos mañana nuevamente. Saludos y tengan una linda tarde, así que ya es hora de irnos a tomar un café. Bye.